Que parezca, en la cárcel de Uncía, en el departamento de Potosí, se registró una fuga masiva de reclusos. 17 reclusos fugaron el pasado domingo de esta cárcel. El director nacional de régimen penitenciario ha reconocido que hubo fallas humanas y por ello se ha procedido a la aprehensión de 5 policías que estarían involucrados. De momento, y pese a todos los dispositivos de seguridad que se han dispuesto para la recaptura, solo se ha recapturado a 1 de los 17 reclusos. El reporte llega desde el centro penitenciario provincial que tenemos allá en el norte de Potosí, en Uncía, el reporte de la fuga masiva de 16 privados de libertad el día de ayer domingo, aprovechando el tema visitas. Las acciones que se han asumido como administración penitenciaria ante tan delicado hecho es inmediatamente tomar las acciones contra el equipo de seguridad. 5 policías han sido aprehendidos el día de ayer para que puedan prestar las declaraciones y se puedan realizar las acciones. En principio, obviamente en el tema disciplinario, pero también han pasado ya la vía penal. El día de hoy está el director nacional de seguridad penitenciaria allá en Uncía en este momento, la dirección departamental lo mismo, para constituirse en parte cabalmente para el proceso penal y en la vía ordinaria al equipo de seguridad. Ya se han activado al mismo momento todo lo que es el plan Z respecto a la recaptura de estos privados de libertad. Se ha coordinado con los comandos departamentales, obviamente de toda Bolivia, pero en específico el comandante de Oruro, allá de Potosí y también de Sucre, justamente para cerrar cualquier salida de estos privados de libertad. La mayoría de estos privados de libertad están por violación niña, adolescente. Nosotros hemos reiterado en varias oportunidades al órgano judicial y a algunos malos operadores respecto a este tipo de delitos de alta relevancia que sean llevados e internados en centros de máxima seguridad, no en centros provinciales como lo están realizando. Teníamos 17, uno ha sido recapturado el día de ayer. La hipótesis que tenemos es por la torre donde han fugado el policía. Esa es la información preliminar que tenemos, que se había dormido el policía. ¿Se descarta que esos guardias hayan sido pagados? No se descarta por la cantidad, la masiva fuga que ha habido. Preocupante la información que se da en torno a esta fuga masiva. La mayoría de los 17 reos estaba en la cárcel con detención preventiva por violación de niñas y niños. Solo uno ha sido recapturado según el director nacional de régimen penitenciario. Y a propósito de este tema, el abogado del gobernador electo, Luis Fernando Camacho, el abogado Martín Camacho, ha llamado incompetente al director nacional de régimen penitenciario, pues ha dicho cómo se explica de que mientras en una cárcel se fugan casi 20 reclusos, por otro lado se está analizando, decía el abogado, si se da cumplimiento o no a una orden judicial de traslado de una autoridad electa como es Luis Fernando Camacho. Ha dicho que así como hicieron para llevárselo con 70 policías, podrían aplicar el mismo procedimiento para cumplir con esta orden judicial para que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, participe del juicio oral en esta ciudad. Hasta el momento no ha habido respuesta tampoco a nuestras solicitudes de información en cuanto a en qué vuelo, a qué hora el día domingo estaría siendo trasladado el gobernador Luis Fernando Camacho, justamente para que podamos acompañar este traslado. Es que el traslado deba realizarse el domingo 10 de marzo a efectos justamente de que no existan demoras, ni retrasos, ni dilaciones indebidas en el traslado. Sí, la policía tiene efectivos competentes y tiene la capacidad de hacerlo. Para el secuestro del gobernador se utilizó más de 70 efectivos, entre policiales, militares, civiles. Se utilizó 2 aeronaves militares, un helicóptero y un avión. Ahora el ministro de Gobierno alega que no tiene capacidad. Bueno, tal vez no tenga capacidad él como autoridad, pero la policía sí la tiene. El día de hoy, 17 reos peligrosos han fugado de una cárcel de seguridad en Potosí y los servicios de inteligencia a los que hace referencia el ministro de Gobierno nunca pudieron prever este acto. No estamos hablando de un reo, estamos hablando de 17 privados de libertad. Entonces, aquí el incompetente es el ministro del Castillo.
Por su parte, la diputada arcista Ninosca Morales, diputada por el departamento de Santa Cruz, ha pedido al ministro de Gobierno evitar problemas y cumplir con el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y es que asegura que ya la justicia ha exigido de que Luis Fernando Camacho esté en Santa Cruz de manera presencial este próximo 10 de marzo por el caso de Cretazo. Mientras hablamos sobre este tema, nos vamos hasta Sucre, donde señalaban de que también se están buscando los reos que fueron liberados de una manera extraña, o algunos aseguran que se escaparon de la cárcel de Uncía. Lo que sucedió en Potosí ahora también da mucho de qué hablar en todo el país. Bueno, evidentemente desde el momento en que nosotros hemos asumido conocimiento sobre la evasión de estos privados de libertad, estamos coordinando con el personal del departamento de Potosí y de la misma manera nosotros hemos activado lo que denominamos el Plan 7, es decir, que todo nuestro personal está, tanto en provincias como en nuestros puestos de control que denominamos las trancas, están en su búsqueda y posterior captura si es que se encontrarían en nuestro territorio chuquisaqueño. ¿Ya están extremando esfuerzo tomando en cuenta la cercanía con este departamento? Evidentemente, como le decía, tanto provincias como las trancas y todo el personal dentro del municipio de Sucre está trabajando de manera continua para poder identificar, ubicar y recapturar a estos privados de libertad. Coronel, ¿esto devela de alguna manera la falta de seguridad en los penales? ¿Cuál es la situación aquí en Sucre, por ejemplo? Bueno, en nuestro municipio y en nuestro departamento nosotros hacemos un control respecto a las cárceles que tenemos, vamos buscando los mecanismos de control y supervisión en este tipo de temas, pero bueno, lamentablemente se suscitan este tipo de hechos. Cambiemos el escenario informativo y nos referimos ahora a lo que podría suceder durante el transcurso de esta semana en la Asamblea Legislativa. Un lugar que se convirtió durante las últimas 2 semanas en escenarios de bochornosas escenas, imágenes, golpes, gritos, insultos. Incluso se observó a un diputado que casi pierde los pantalones y a otra diputada que casi se queda sin la parte superior que vestía. Realmente escandalosa y bochornosa las imágenes que dejaron los padres de la patria al país durante el tratamiento de los créditos internacionales. Quedó pendiente el viernes el tratamiento de los polémicos proyectos de ley 073 y 075 que están directamente relacionados con los magistrados que siguen asumiendo sus cargos en la ciudad de Sucre. El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Aspi, que todavía no se sabe si es muy arcista o evista, ha dicho que lo que corresponde es que se convoque a sesión para poder tratar estos 2 proyectos de ley. Aspi ha dicho que el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, está obligado a convocar a una sesión de todos, absolutamente todos, porque el plazo ya venció para tratarse solo en diputados, y que es en este gran encuentro de diputados y senadores donde debe resolverse cuál será el futuro respecto a la suspensión de los plazos procesales y al cese de funciones de los autoprorrogados magistrados. Una ley se pone sea en diputados a consideración de una sesión. La sesión aprobará o rechazará. Eso es lo que dice el acuerdo. Poner en consideración la 73 y la 75. Diputados, nosotros estamos seguros que perdió competencia, ahora se tiene que poner en consideración, a consideración de los diputados y senadores convocados por el presidente nato del Congreso. Allá definiremos a través de voto de 2/3, está aceptado o está rechazado. Ese es el final. En democracia se acepta, ¿no?, lo que determina la mayoría, solamente es eso. No es que debería, ya tiene que convocar con prioridad, antes de que empecemos a tratar nosotros en senadores las leyes crediticias. Eso no es ningún condicionamiento, sino que cada uno tiene que tomar su responsabilidad, y nosotros como senadores, una vez llega a senadores las normativas de diputados, pasaremos a comisión, allá revisaremos, estamos adscritos casi mayoría de los senadores a esa comisión, tenemos voz, no tendremos voto y iremos a opinar allá, ¿no?, cómo habían tratado en diputados, si cumplieron o no el acuerdo del 2 de febrero. Entre tanto, el diputado arcista Andrés Flores ha indicado de que mientras las leyes de los créditos internacionales no sean aprobados por el Senado Nacional,
no se tratará en diputados las 073 y 075, las llamadas leyes antiprórroga. Por ello, le ha pedido al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, llamar a una sesión de inmediato para que estas leyes, estos 6 créditos internacionales aprobados el último viernes, puedan ser también aprobados por la Cámara Alta y luego, asegura Andrés Flores, recién se podría dar la sesión por las leyes 073 y 075. Es la palabra del arcismo. Hay que cumplir de palabra, como así lo han hecho con puño y letra, están los 3 jefes de fuerzas políticas que han en las reuniones. Por lo tanto, yo creo que acá el día de hoy se ha cumplido. Imagínense 4 días, 4 noches, de verdad un arduo trabajo. El día de hoy ha sido aprobado 4 proyectos de ley de crédito y pues también esperar el tema de esperar al Senado que pueda aprobar inmediatamente estos 4 créditos que se ha aprobado y posteriormente pues nosotros vamos a ver en tema del tratamiento de la 73 y 75. Yo creo que las condiciones nos querían condicionar, era la toma, primero tratar la 73, 75 y posteriormente ellos no querían aprobar y siempre no van a aprobar, nunca han aprobado ningún crédito, siempre están en contra de cualquier proyecto de ley, pero esperemos, nosotros no somos de esa actitud, más al contrario, queremos que el Senado apruebe y para tratar el tema de lo que es la 075-73. Ya está en manos del Senado, nosotros vamos a estar a la espera, si es necesario, vamos a ver si es que le tratarían inmediatamente, al día siguiente vamos a tratar la 075, nadie está de acuerdo con el prórroga de mandato de los magistrados. Bueno, la pregunta es si se debe tratar en Asamblea Legislativa o si el Senado debe debatir qué sucede con estos 2 proyectos de ley. Todo está en punto cero, todo el mundo está empantanado y bueno, como es lunes tampoco parece que hay mucha prisa por saber qué es lo que sucederá con estos 2 proyectos de ley. Entre tanto, el senador opositor Guillermo Sehuane ha dicho que los créditos ya aprobados en esas bochornosas sesiones en Cámara de Diputados aún no han sido remitidos al Senado como Cámara Revisora. Por lo tanto, no hay fecha ni hora para el tratamiento, pero además recuerda que según el debate o según las leyes en la Cámara Alta, primero debe necesariamente, según el procedimiento, a una comisión especial y cuando la comisión especial del Senado dé el ok a estos créditos, recién será enviado al Pleno para su debate y aprobación. La comisión mixta ya ha resuelto y ha dado su criterio de que debe aprobarse la cesación de los magistrados. Por consiguiente, le toca a Choquehuanca llamar inmediatamente a la Asamblea para el tratamiento de la resolución correspondiente. Y en tercer lugar vendrá el tema del Senado. El Senado tendrá que, en su momento dado, hasta ahora no ha llegado ningún papel de Huaytari al Senado Nacional, como tampoco Huaytari ha mandado al presidente Choquehuanca para el tratamiento en la Asamblea de la 073 y 075. Se lo ha guardado en su escritorio bajo 3 llaves. En el caso del Senado no hay ningún documento en este momento de diputados respecto al tratamiento de los supuestos préstamos aprobados. De todas maneras, se va a hacer una discusión política en el Senado que evidentemente que tenemos interés del tratamiento de esos proyectos, sin embargo, hay requisitos que cumplir que la democracia boliviana está pidiendo. ¿Cuáles son aquellos? Pues que se resuelva de una vez el tema de los innombrables, de los autoprorrogados magistrados que le están haciendo daño al país. Pero ante todo, primero está pendiente que diputados pues resuelva el tema de la 073, 075 y está pendiente la resolución que Choquehuanca tiene que llamar respecto a la cesación de los magistrados. Y evidentemente, como corolario de todo aquello, se discutirán posteriormente los proyectos de financiamiento. El Senado no tiene fecha ni hora para debatir los créditos internacionales porque ni siquiera han llegado a la comisión respectiva donde deben recibir primero luz verde para ser enviado al Pleno. Entre tanto, hay alcaldías y gobernaciones que están a la espera de la aprobación en la Cámara Alta. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, ha dicho que su municipio está a la espera de que el Senado cumpla con su trabajo y no repita las bochornosas escenas protagonizadas por diputados y de viabilidad
a la aprobación de estos recursos para su posterior desembolso. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a las regiones que se van a beneficiar con estos créditos. Estos créditos hacen ya 4 meses que deberían estar aprobados, pero lamentablemente por esas posturas políticas extremas no están dejando avanzar. Esperemos de que los próximos créditos que vengan pues le den luz verde, porque esos créditos es para las regiones, porque son la mayoría créditos que llegan para obras de los municipios y eso obviamente hay que apoyar. Ya, el que no apoya es porque no quiere progreso y desarrollo de Bolivia. Esperemos que lo aprueben porque ya pasó esa Cámara, ahora está en manos de ellos. Esperemos que ellos también se den cuenta de que las ciudades que se están beneficiando con estos créditos necesitan de esos recursos. Y también no mostremos una mala imagen de nuestro país, porque esa rencilla, esa pelea en el Parlamento, esa mala imagen de ver que organismos multilaterales de crédito vienen a darnos dinero, a prestarnos dinero, y nosotros vemos esos escándalos en el Parlamento. Bueno, ¿con qué voluntad van a venir los organismos internacionales a decir yo le doy dinero, les presto dinero, bajas tasas de intereses a largo plazo, si en la parte legislativa no están apoyando? Entonces, esto nos puede traer algunas consecuencias más adelante si es que seguimos en ese camino. Yo creo que no deberían actuar así los parlamentarios. Mientras se habla sobre lo que sucederá con los créditos internacionales en el Senado, lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta última semana también ha demostrado que existe una ruptura mayor, esta vez en Comunidad Ciudadana. El diputado Enrique Urquidi esta mañana muy temprano leía un comunicado donde denunciaba fraude en la votación de los créditos internacionales, y es que asegura de que son 18 los legisladores que habrían identificado, que ahora han llamado como pseudo-oficialistas, 18 legisladores de Comunidad Ciudadana que habrían votado a favor de estos créditos en la línea de los arcistas. Comunidad Ciudadana, el partido político del expresidente Carlos Mesa, ahora asegura de que serían 18 las personas que habrían vendido su conciencia al MAS, e incluso ahora buscarán que se pueda devolver el curul de estos legisladores que han sido expulsados de las filas de Carlos Mesa. Estudiamos la actuación del gobierno de Luis Arce y del Movimiento al Socialismo, que para mantener su acuerdo con los consejeros y magistrados autoprorrogados ha pervertido al extremo la institucionalidad de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa, aplicando acciones delictivas como el fraude en las votaciones, el secuestro de parlamentarios por violentos grupos de choque. Expresamos nuestra decepción e indignación por el transfugio de un grupo de diputados y diputadas de Comunidad Ciudadana, elegidos en 2020 con los votos de la Alianza y de su candidato presidencial, que hoy han decidido traicionar la confianza ciudadana. Estos señores han decidido vender su conciencia al movimiento al socialismo. Han decidido traicionar el voto ciudadano que el 2020 los puso como parlamentarios y como parte de la Alianza Comunidad Ciudadana. Estos señores han decidido ser funcionales a las decisiones y a los objetivos políticos del MAS. Estos señores han decidido dejar de lado su posición de opositores para convertirse en pseudo-oficialistas y en oficialistas que por supuesto están ahí para que con su voto sumen y contribuyan a los proyectos y a los proyectos de ley del movimiento al socialismo. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana ya sucedió con algunos otros parlamentarios, ya en una anterior ocasión. Vamos a continuar los trámites que establece tanto nuestro documento constitutivo de la Alianza y vamos a exigir al Tribunal Supremo Electoral la restitución de esos curules que pertenecen, por supuesto, a Comunidad Ciudadana. ¿Cuántos son, diputado? Entre tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado del MAS del ala arcista, Juan José Jáuregui, ha dicho que ya no se están viviendo las épocas cuando corrían los maletines negros en el legislativo para la aprobación de las diferentes normas. El oficialista ha remarcado que no existe tal compra de conciencia que está denunciando Comunidad Ciudadana. Lloriqueos de niño malcriado, nada más.
deben comprender que ya no estamos en los tiempos de Goni Sánchez de Lozada. No estamos en los tiempos donde Goni era presidente y Carlos Mesa era vicepresidente, y en esos tiempos circulaban maletines para comprar los votos. Están confundidos. Los tiempos del 2002, 2003 han concluido. Los tiempos del 2004, donde Carlos Mesa escapaba para no firmar los resultados de un referéndum con relación al gas, han concluido. No existe compra de conciencias. Lo que existe es una corriente al interior de comunidad ciudadana que no está de acuerdo con los mandatos que está emitiendo Carlos Mesa, que no está de acuerdo con esa armonía discursiva que construyeron entre el sector radical del movimiento al socialismo y entre los miembros o algunos miembros de comunidad ciudadana. Y lo penoso es, hemos ido escuchando en algunos medios de comunicación algún diputado que señalaba que van a controlar los votos con fotos en tiempo real, que pongan su credencial al lado de la papeleta para sacar fotos. Realmente no hay que tener sangre en la cara. Hay que ser sinvergüenzas para reconocer que tus mecanismos de control de la voluntad de un legislador tienen que exigir ese tipo de pruebas. Cada legislador obedece a una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que depositaron su voto. Una de las principales aludidas sobre los supuestos tránsfugas en Comunidad Ciudadana sería la diputada Alejandra Camargo, quien indicó que el partido de Carlos Mesa se ha vendido al movimiento al socialismo. Aseguró que con los otros 19 parlamentarios que han sido expulsados de las filas de Carlos Mesa harán una nueva bancada, una bancada que se llamará Dignidad. Ella asegura de que serán la nueva oposición, al indicar de que sus colegas se han vendido al MAS. De Carlos Mesa, y ante estas acusaciones que realmente parecen confesiones, parece que realmente queda a la luz del día que realmente hay un negociado entre Comunidad Ciudadana en su ala totalmente mesista y caudillista, justamente con la desestructuración del país a través de Evo Morales y también una facción de los camachistas. Habíamos entrado a la política partidaria creyendo en el concepto de comunidad, pero no olvidemos que el concepto de comunidad implica algo en común. Esto no es comunidad, esto es comodidad. Y en ese sentido, por eso reivindicamos una nueva alternativa que se llama Dignidad. El día de ayer ya inclusive los mismos masistas han reconocido que el Parlamento no solamente son 3 fuerzas políticas, son 4. Y esta cuarta fuerza política representa la dignidad de los bolivianos que hemos accedido a la política, justamente para señalar estos errores estructurales que están en oficialismo y oposición, porque realmente Bolivia no merece la situación que le está haciendo pasar tanto el oficialismo y en la oposición, y la degradación de la representación de la democracia a través de los diputados, que somos al menos 20. Y justamente estamos articulándonos y nos estamos fortaleciendo a través de esta calumnia, de esta pugna y sobre todo de esta violencia estructural que estamos viviendo y ya hemos denunciado hace mucho tiempo. Al menos 20 serían los ahora legisladores disidentes. Entre tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana de la línea de Carlos Mesa, Alejandro Reyes, ha asegurado que sus colegas disidentes deberían llamarse la bancada Bono Dignidad. Y es que Reyes indica de que eso fue lo que recibieron del arcismo para aprobar los créditos internacionales. Eso y otros adjetivos no muy amigables ha sido como Alejandro Reyes ha llamado a sus colegas. Bancada Bono Dignidad, porque eso es lo que han recibido del movimiento al socialismo. Lastimosamente son una bancada totalmente funcional y en ese sentido su votación está más que clara, documentada, hay videos y por lo tanto ellos no pueden decir que son una bancada que sean de oposición, son simplemente la oposición a la oposición, porque lo que están buscando es dividir. Lastimosamente los bolivianos no creen en lo que está pasando en su discurso y saben quiénes han dado resistencia real a lo que ha sucedido esta semana, es decir, nuestra bancada se ha puesto al frente para evitar primero que se produzca un autogolpe dentro de la Asamblea Legislativa y por supuesto evitar darle poder
o excesivo poder al movimiento al socialismo. Ellos son lastimosamente la bancada del bono dignidad, porque eso es lo que le da el movimiento al socialismo. Claramente están buscando darle más poder a Luis Arce Catacora, convertirlo en un caudillo para hacer sus nuevos, en este caso, lustrabotas, o en este caso podríamos decir yuncus. Realmente lo que estamos viendo es una vergüenza, pero en todo caso el soberano sabrá elegir el 2025 y sabe también quiénes han cambiado su voto, quiénes han entregado su voto a cambio de ese bono dignidad. Lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, sin duda alguna, nuevamente ha puesto al descubierto las posiciones encontradas que existen al interior de las mismas bancadas opositoras. Los arcistas dicen que no es época de los maletines negros. Comunidad Ciudadana habla de fraude electrónico, dice que 18 de sus miembros han sido ya expulsados por transfugio, mientras que otra facción de Creemos, liderada por José Carlos Gutiérrez, el diputado opositor, ha dicho que hay una oposición estúpida que está trabajando para Evo Morales. De esa forma se ha referido a aquellos diputados que fueron parte protagonista de todo un escándalo y un show que considera él se están prestando solo al juego de los intereses del expresidente Evo Morales. Son unos mercenarios. Esos proyectos de ley deben ser tratados obligatoriamente, así lo decía el acuerdo, así lo sigue diciendo porque las firmas no se han borrado por tiempo y materia, y esa discusión se tiene que llevar a cabo en la Asamblea Legislativa. Considero de que debe tratarse estos dos proyectos de ley con sus alternativas y con sus peros y conques, pero hay que tratar y hay que definir y hay que sacar una normativa que realmente nos dé seguridad, que no haya vacío de poder y obviamente tampoco haya una pausa como la plantean sin ningún tipo de alternativa. O sea, muchos opositores están trabajando para Evo Morales. Sí, estoy seguro. La hacen de mercenarios, son unos mercenarios políticos. Claro, lo que pasa es que no hay quien los mande y hacen lo que les da la gana porque no tienen objetivo, o de repente el que los manda tampoco tiene clara la figura. En el caso de la 073 y 075 también tenemos un proyecto alternativo, modificación de la ley 025 y 027, que obviamente son alternativas que hay que ser conscientes de que se deben discutir. Y tanto de Creemos y de Comunidad Ciudadana están trabajando para Pero eso. por supuesto, está clarísimo. ¿Qué lograron haber con tanto bochorno, con tanta pelea, con tanto show? Ah, la foto, victimizarse. Oposición estúpida, es lo que yo creo. Sin objetivo y además que terminan burlados, vencidos, ganados. Y ahí está, el pueblo se ríe. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en eso. Subiendo de tono las declaraciones al interior de la misma oposición política. Entre tanto, ¿qué pasa con las pretendidas elecciones judiciales? El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, ha dicho que según sus cálculos personales y su proyección, podría haber elección judicial el próximo 22 de septiembre de este año. Sin embargo, ha dicho que todo depende de con qué agilidad se manejen los honorables diputados en cuanto a la selección de precandidatos y a la elevación de las ternas que necesitan de los postulantes. Fecha retroactiva empezó el pasado 17 de febrero, el sábado pasado. Tienen hasta el lunes 6 de mayo. Lunes 6 de mayo es la fecha fatal para que la Asamblea entregue esa lista de preseleccionados, que son 96 candidatos, que tienen que entregar hasta esa fecha, repito, el lunes 6 de mayo, para que se pueda cumplir con los 80 días que tiene por mandato la Asamblea Legislativa. La ley 1549 señala que una vez que nos remita la lista, estoy hablando del lunes 6 de mayo, a partir de esa fecha empieza con el trabajo del órgano electoral. La ley nos da al órgano electoral hasta 150 días. Y si nos tomamos los 150 días, esto lo digo tentativamente, podríamos hacerlo menos. Estamos pensando sería el próximo domingo
22 de septiembre, el día de las elecciones. Lo digo tentativamente, podríamos inclusive hacerlo un poquito más antes. Bueno, esa es la proyección y los cálculos, sumas y restas que hace el vocal Tawichi Quispe. Siempre dice él sujeto a que la lista de los 96 candidatos sea enviada hasta el próximo 6 de mayo. Entre tanto, quien no es tan optimista en torno a la realización de estos comicios es el expresidente Evo Morales, quien ha vaticinado de que no habrá elección judicial hasta el año 2027. El exmandatario sostuvo que el gobierno supuestamente se habría comprometido con los prorrogados a mantener sus pegas hasta ese año a cambio de inhabilitarlo. Van diciendo, ¿no?, como van a... según información, ya no están hablando de la candidatura de Lucho. Dice, ni Evo ni Lucho. Sí. Otro. ¿Qué decir? Sabe que va a perder. Yo dije acá una oportunidad. Ni se atreva a ser candidato Lucho. Tal vez como la Áñez, ¿no? La Áñez estaba, presidente, va a ser que se va a presentar la candidatura, se dio cuenta y renunció. Y llegan 3 ex magistrados. 3 ex magistrados le hicieron llegar y confirman, reconfirman. 2 del oriente boliviano, 1 del occidente. Lucho prometió la prórroga hasta el 2027. Este año elecciones primarias, el año elecciones nacionales 2025, 2026 elecciones de subnacionales, recién el 27 se va a elegir. Al año no puede haber 2 elecciones nacionales, a cambio de inhabilitar a Evo. A mí me ha sorprendido. Me han recomendado 3 magistrados o ex magistrados inconstitucionalmente autoprorrogados. Y él estaba seguro, ahora ya no está seguro. Estaba seguro, le inhabilitan a Evo, yo soy presidente. Ahora, ¿sabe que no es? Ya está... Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, le habló directamente al expresidente y le recuerda que el mismo está inhabilitado para ir a las próximas elecciones presidenciales en el año 2025. Luisa Nayar habla sobre las pugnas que existe dentro del movimiento al socialismo y cómo Evo Morales estaría buscando de cualquier manera retornar a la silla presidencial. Interesado en sus pugnas políticas partidarias, que está más interesada en llevar adelante sus próximos candidatos truchos e ilegales, en lugar de estar buscando darle soluciones a los problemas que tenemos los bolivianos: escasez de dólares, escasez de combustible, falta de empleo, subida de la canasta familiar. Los problemas que realmente importan son estos, no las pugnas del masismo. Evo Morales no tiene cabida para ser candidato. Hubo un referéndum el 21 de febrero del 2026 que le dijo que no, este señor se debía haber ido a su casa. Existe una resolución de la CIDH que establece que el derecho humano a la reelección no existe. En tal sentido, Evo Morales no está habilitado. Bueno, se tiene de que este es Evo Morales. Evo Morales es autoritario, es dictador, es abusivo y va a buscar imponerse por encima de la norma, y parece que le ha enseñado muy bien a Luis Arce, que ahora ambos pugnan por esta silla presidencial en lugar de ocuparse de resolver los problemas de la gente. Las pugnas al interior de los sectores sociales afines al movimiento al socialismo llegaron a los chicotazos y a los sillazos. Ocurrió el sábado en horas de la noche en el departamento de Oruro, cuando campesinos llevaron sus diferencias a otro nivel. Esa es la imagen que se mostraba en un encuentro de campesinos del CONAVAC, un congreso departamental que terminó en chicotazos y sillazos. El encuentro pretendía elegir una nueva directiva, pero vean ustedes que parece que no lograron ponerse de acuerdo, no hubo consenso, y frente a las diferencias, pues se agarraron a sillazos y a chicotazos.
La pregunta es, ¿cuál es la disposición que se sigue cada jurisdicción? A propósito de este tema, finalmente se eligió una nueva directiva del CONAMAC y diferentes autoridades de gobierno se hicieron eco de esta elección. Incluso el mismo presidente Luis Arce horas después tuiteaba en su cuenta oficial de X felicitando a la elegida. Arce de Catacora señalaba lo siguiente: siempre apostaremos por la unidad, el fortalecimiento de nuestras organizaciones sociales y el respeto orgánico a la decisión de las bases. Felicitamos al hermano Ricardo Choque, elegido y consagrado como nuevo Hiliri Apumalcu del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo CONAMAC, y a la hermana Luisa Mamani, la nueva mamá Hiliri Irpiri Malcu. Enhorabuena, Hayaya el CONAMAC, decía el presidente Luis Arce al referirse a quienes habrían resultado elegidos en medio de los sillazos y los chicotazos en este Congreso Nacional en Oruro. El niño de 8 años que fue reportado como secuestrado en la zona del Plan 3000 en Santa Cruz apareció. La comerciante que lo encontró